Los descalabros emocionales personales. Los ciclones que azotan los hogares. Las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo. El correr de sangre por los medios de comunicación. Las lágrimas de mujeres que luchan por su familia. Los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! Bien, mis estimados hermanos, Dios les bendiga en esta hora de la mañana, ¿verdad? Ya estamos hoy, ya son las 10:35 de la mañana y pues estamos en el día 4 de abril de 2020, o sea, del 2020, y estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que nos da, un tiempo un poco caluroso y asoleado, bueno, por acá por donde vivimos. Estamos desde Cunduacán, Tabasco, transmitiendo para usted y queremos compartir, ¿verdad? Continuar con el tema de viento de doctrina. Y hablábamos pues en Efesios 4:14 que el Señor nos dice para que ya no seamos niños, o sea, inmaduros, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces hablábamos acerca de que nadie se salva por una doctrina, pero sí se puede perder a alguien por una falsa doctrina, porque puede apostatar, porque puede apartarse de la fe que una vez tuvo. Entonces es importante que permanezcamos en la palabra verdadera del Señor, dice. Entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Entonces es importante que no nos alejemos de Él y que entendamos, ¿verdad?, la revelación de la palabra del Señor. Entonces estoy nada más recapitulando algunos puntos de que hablamos en el tema de la mañana, en el primer punto, en la primera parte de este tema. Entonces, cuando alguien no persevera en la doctrina de Cristo, dice la Biblia, bueno, lo que estamos hablando, está propenso a caer en una herejía, en un error, en creer disparates, ¿verdad? Puede ser que esa herejía sea carnal o por un espíritu inmundo provocada, y de ahí caer en la blasfemia imperdonable del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya hablamos acerca de ello, que caer en ese pecado de la blasfemia no es que de un momento a otro alguien ya blasfemó al Espíritu Santo, sino que tiene que ver con un proceso, o son pasos de involución, ¿verdad? Para que alguien llegue a blasfemar al Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo. Primero, pues decíamos que hace enojar al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo. Número 2, 3, contrista al Espíritu Santo. 4, le miente al Espíritu Santo. 5, tienta al Espíritu Santo. Y 6, resiste al Espíritu Santo. De manera, ¿verdad?, que llega el momento en que blasfema contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de vientos de doctrina, hablábamos acerca de enseñanzas variables. Es importante que tengamos una doctrina, que tengamos una casa, que tengamos un padre espiritual, un pastor, un ministro que nos pastoree, nos enseñe, nos instruya de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y entonces hablamos que hay que ser diligentes, que hay que ser cuidadosos en este aspecto de las enseñanzas, ¿verdad? Y entonces hablamos entonces también en el tema anterior, que es la primera parte, hablamos pues que hay doctrinas que operan internamente o externamente en contra de la iglesia. Y se habló de la doctrina, comenzamos hablando de la doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos, ¿verdad?, que tiene 13 características, y el número 13 tiene que ver con rebeldía. Entonces, hablamos de dos puntos muy importantes de cuáles son las características
de la doctrina de los fariseos, y es importante que nosotros, ¿verdad?, nos analicemos de ver cómo estamos caminando, cómo estamos nosotros, ¿verdad? Discernir si en nosotros hay actitudes de estas características que están en la palabra del Señor. Es importante, ¿verdad?, ver si no estamos en la doctrina de los fariseos. La doctrina de los fariseos, dijimos que se caracteriza por la hipocresía, primero. Y ya vimos, ¿verdad?, que la hipocresía es el fingimiento de cualidades, de sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. O sea, un hipócrita es una persona que es un buen actor, pues. Es un buen actor. Es alguien que sabe actuar. Y una persona que tiene la doctrina de los fariseos, estimados hermanos, también el número 2 dice que hacen actos espirituales para ser vistos, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa, ¿verdad? Si ayunan, si oran, si dan limosnas, si hacen tal o cual cosa espiritual, lo que buscan, ¿verdad?, es practicar su propia justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, para ser alabados, para que reciban likes, para que reciban aplausos. Entonces, hablamos de estos puntos, y ahora vamos a entrar al punto número 3, porque son 13 características de la doctrina de los fariseos. ¿Qué enseñan los fariseos? Número 3. Ellos enseñan con su vida práctica, ¿verdad? Dice la Biblia que no entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Es decir, no cachan, no pichan, ni dejan batear, decía a veces mi viejo, ¿verdad? O sea, ellos no hacen por su vida, ¿verdad?, pero tampoco dejan hacer a otros. Eso hay que explicarlo, y yo espero en el Señor que tener la sabiduría, la gracia y de parte del Señor para poder compartir. Dice San Mateo 23:3, pero hay de vosotros, hay, es un hay, y eso está hablando, hermanos, cuando en la Biblia, en Apocalipsis, encontramos los 3 ay que dice el águila, está hablando de la tribulación, ¿verdad? Y entonces, y de la gran tribulación. Entonces, un ay tiene que ver, hermanos, con que estas personas son, de alguna manera, son candidatos a la tribulación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice. Entonces, la característica principal es la hipocresía. ¿Por qué? Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Fíjese, o sea, cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Mire, esto me llama la atención y me lleva a San Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de allí, dice que vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. Es decir, que Mateo era un publicano. Un publicano era una persona que estaba excomulgada de la congregación, de las sinagogas. A un publicano no se le permitía entrar a las sinagogas. A un publicano ya prácticamente, al ser excomulgados por los fariseos, esa persona, ese publicano, no tenía prácticamente salvación desde el punto de vista de los fariseos. Era una persona que era considerada un traidor, porque trabajaba con los que tenían bajo sujeción a los judíos, en este caso con los romanos, porque cobraban los impuestos al pueblo de Israel. Entonces Mateo era un publicano. Mateo estaba desechado por los hombres. Mateo estaba desechado por la sociedad. Mateo estaba desechado por la religión. Pero cuando Jesús pasa frente a él, le dijo, sígueme.
Mire qué interesante, ¿verdad? Y levantándose le siguió. Mateo estaba anhelando servir a Dios. Y ahora ve la oportunidad y sigue al Señor. Hermanos, los fariseos a él, en este caso a Mateo, le cerraron el reino de los cielos. Le cerraron el reino de los cielos. No tenía oportunidad de acercarse ni siquiera a oír la palabra del Señor. Entonces la doctrina de los fariseos lo que hace es cerrarle la puerta a mucha gente por cosas que ellos creen que deberían guardar. De eso vamos a hablar en unos minutos. Pero dice San Mateo 9:10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Ahí o aquí, hermanos, encontramos que el Señor Jesús se hizo amigo de pecadores, se hizo amigo de bebedores de vino, se hizo amigo de publicanos, gente que estaba desechada por los fariseos, gente que estaba desechada por la religión. Les habían cerrado el reino de los cielos, porque como no eran como ellos. Entonces, aquí la Biblia dice: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Hermanos, la doctrina de los fariseos le cierra la puerta del reino de Dios a la gente que ha cometido pecados. Le cierra la puerta de la salvación, o por lo menos le dicen que ellos no pueden ya recibir al Señor o servirle a Dios porque han cometido pecados o porque tienen X o Y situación en sus vidas. Por ejemplo, digamos, ¿verdad? Alguien vive en unión libre y no lo quieren, no le permiten pues asistir a la iglesia, por lo menos. Hay gente que ha pecado de alguna o de otra manera y se le ha cerrado la puerta. Pero resulta que los fariseos, esta doctrina de los fariseos, se centraba en una manera de vivir fingida. Delante de los hombres vivían de una manera y delante y allá en secreto vivían de otra manera. Y sin embargo, le cerraban la puerta a los publicanos, a los borrachos, a las prostitutas, o sea, a las rameras, y le cerraban la puerta a todo aquel que fuera un pecador, todo aquel que públicamente había cometido pecados. Entonces, a eso el Señor le llama hipócrita, porque cerraban el reino de los cielos delante de los hombres. Y el Señor les dijo: pues ni vosotros entráis. O sea, ellos no nada más obstruían la entrada, ni dejáis entrar a los que están entrando, dice. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, la iglesia no es un grupo, ¿verdad?, de personas que perfectas. La iglesia, las congregaciones no son un grupo de personas que ya no tienen errores. Los fariseos hipócritas, hermanos, enseñan pues que aquí en esta iglesia solo se admiten gente santa, gente pura, gente perfecta. Esa es la peor hipocresía que puede haber, porque, hermanos, todos, incluyendo a los ministros del Señor, estamos en una batalla constante y prácticamente como si estuviéramos en la casa del jabonero. El que no cae resbala. Hermanos, entonces a veces hay ministros que no entran ni dejan entrar a otros al reino de los cielos. Y la iglesia aprende
La congregación aprende esa actitud y se vuelven de la misma manera porque como han recibido, se les transfirió ese espíritu, esa atmósfera de hipocresía, entonces le cierran el reino de los cielos a la gente. Entonces yo creo que si llega un homosexual vestido de mujer a una iglesia y asiste a la iglesia de esa manera, será bienvenido. Desde luego que al paso del tiempo, el Señor va a ir procesando la mentalidad, el corazón, la vida de aquella persona, lo va a hacer libre. Si aquella persona abre su corazón a Cristo, y aquella persona va a tener una transformación. Pero no podemos ser hipócritas y cerrarle la puerta, ¿verdad?, a esas personas. O bien cerrarle la puerta a alguien que tuvo un caos, tuvo una fractura en su matrimonio. Entonces resulta que él buscó con una nueva pareja, con un matrimonio nuevo, un lugar donde congregarse. Entonces el ministro y la iglesia le cierran la puerta para que, para que no participe; 2, para que no se bautice; 3, para que deje de asistir a esa iglesia porque le da mala reputación a la congregación. Eso se llama hipocresía y es doctrina de los fariseos. No entran ni dejan entrar a los que están entrando. Jesucristo vino por los pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, estimados hermanos, estamos hablando de vientos doctrinales o de vientos de doctrina. Y en este caso estamos hablando de la doctrina de los fariseos. Entonces, esta es una, no entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Número 4. Dice, se aprovechan de las viudas. Ay, hermano, este punto es verdaderamente tremendo. Porque dice San Mateo 23:14, hay otra vez, hay, hermano. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice, porque devoráis las casas de las viudas. En este caso, ¿verdad?, una viuda, dice el diccionario Strong, dice que se refiere a la falta de un esposo, literal o figuradamente. Eso es interesante entenderlo, ¿verdad? Ministros o fariseos, escribas, hipócritas, que devoran las casas de las viudas. Es decir, se aprovechan de las viudas. A ver, mire, es decir, que aquí si nos centramos, ¿verdad?, en ministros que, hermanos, están devorando o llevando a la ruina, aprovechándose de una congregación, hermanos, que no se está preparando espiritualmente para casarse con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero, sino que las están llevando y las están preparando, pero para pasar por la tribulación y la gran tribulación. Esa es una doctrina de fariseos. Porque la verdadera doctrina, hermanos, prepara a la iglesia para que ahora sí, discúlpeme usar un pleonasmo, para que se prepare para la venida del Señor, para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el ministro que no prepara, que no ayuda en la preparación a la iglesia para la venida de Cristo, hermanos, está ministrando una viuda, porque le falta esposo, porque no la han desposado con el Señor de señores y con el Rey de reyes. Entonces, hermanos, la falta de esposo hace de una iglesia una viuda. Y entonces la doctrina de fariseos, hermanos, hace eso con la iglesia. Entonces, hablando de esto, dice la Biblia, Mateo 23:14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque devoráis las casas de las viudas. Hablando literalmente, recuerde que le acabo de decir que el diccionario Strong dice que cuando se habla aquí de viudas, se habla de alguien que tiene la falta de un esposo, literal o figuradamente. Ya hablamos de lo figurado, ahora lo literal. ¿Qué significa devorar? Fíjese que el diccionario Strong dice que devorar es consumir, robar, explotar, aprovecharse. Entonces, un ministro o en esta doctrina de los fariseos, hermanos, lo que hace es explotar la congregación, explotar las casas de estas hermanas, ¿verdad? O de las iglesias que tienen necesidades, que no tienen un esposo, que no tienen una relación profunda con Jesucristo y no lo ven como su amado, sino que han hecho de la congregación o de llegar a la iglesia una religión. Entonces, fíjese, el diccionario Swanson habla de la extensión figurativa de posesión mediante apropiación deshonesta. Ay, hermano. Entonces, hay quienes devoran las casas de las viudas, que se apropian deshonestamente de sus posesiones. Yo he visto tantas cosas, hermanos, en internet, incluso lo vi personalmente, ¿verdad? Que para levantar una ofrenda ponían a la persona que tenía más verbo, diríamos, ¿verdad? Alguien que tiene un léxico abundante y rico para poder llegar, hermanos, a la mente de la gente y de alguna manera extraerle los medios económicos a la gente en una ofrenda. La ofrenda, hermanos, no es para, ¿cómo le diré?, para manipular a la gente para que dé. El momento de la ofrenda es para ministrar, para enseñar 5 minutos por lo menos, de dar una lectura y explicar, ¿verdad?, el por qué debemos diezmar u ofrendar, pero no, hermanos, hacerlo de una manera deshonesta, de manera manipular a la gente para que dé. Esa es una doctrina de fariseos. Pero ¿qué de aquellos, verdad, que llegan a las casas solo para pedir, para destruir la economía de la gente? Yo he mirado, hermanos, gente que saca un billete, por decir así, de $100, ¿verdad? Y lo ponen así ante la vista de la gente y luego dice, póngaselo en los oídos y escuche lo que le está hablando los dólares. Hermano, estamos viendo gente que está manipulando a la gente para dar. Devoran la economía. Y habla aquí el diccionario Swanson que tiene que ver con destruir completamente. Tiene que ver con gastar, dice, con desperdiciar. Dice, extensión figurativa de gastar neciamente los recursos. Hermanos, una iglesia que no está preparándose para la venida del Señor está en desorden. Y el desorden tiene que ver también en lo económico. Una iglesia que no sabe administrar su economía, hermanos míos, está siendo devorada. Es una casa de viuda. Está desperdiciándose los ingresos de la iglesia, ¿verdad? Y aparte de eso, hermanos, el diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que es devorar por apropiación forzosa. Son aves de rapiña. Entonces, la doctrina de los fariseos hipócritas es una doctrina de aves de rapiña. Son devoradores de las finanzas de la congregación y de los hermanos de la congregación. Yo he visto ministros, ¿verdad?, que van a las casas de los hermanos solamente para ver qué le pueden sacar.
Perdóneme, hermano, no estamos acusando, sino solamente estamos diciendo, ¿verdad?, que esta doctrina verdaderamente es dañina en la iglesia. Es una doctrina que afecta a las congregaciones y que, mire, cuando usted vea, ¿verdad?, que en la iglesia lo único que están haciendo es pedir y pedir y pedir, hermanos, y usted dice, ¿de dónde saco? Yo conocí una persona que me decía, yo llego a tal iglesia, no vamos a decir nombre, pero dice, yo llego a tal iglesia y, hermano, cada domingo debo llevar por lo menos 500 pesos. Este domingo que viene debemos dar 1,000 pesos porque nos vamos haciendo siembras o vamos haciendo, vamos dando, ¿cómo se llaman estos? Promesas. Entonces, hermanos, hay gente que es manipulada de esa manera. Le decía, hay gente que se nos enseñó, ¿verdad? Si tú das 1 peso, el Señor te da 2. Y si das 1,000, el Señor te da 2,000. Si tú das 10,000, el Señor te da 100,000. Y entonces es una manera, ¿verdad?, manipuladora de devorar las casas de las congregaciones que no están preparándose para la venida del esposo, sino que lo que desean, ¿verdad?, es prosperar nada más económicamente. Entonces, dice la Biblia, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Fíjese, esa palabra largas viene de macros y que tiene que ver con prolongado, o sea, tiempo, y también tiene que ver con distancia. Entonces, estas largas oraciones, para empezar, ahora sí que son prolongadas. Hay gente que, hermanos, hace oraciones, ¿verdad? Vamos a decir así, abundantes. Está bien, hay que orar, pero cuando la oración tiene un propósito equivocado, un propósito erróneo, hermanos, caemos en la doctrina de los fariseos, que hacían largas oraciones, que en realidad lo que estaban haciendo era tratar de sacarle el mayor provecho, ¿verdad?, a la gente. Yo he visto gente que en canales de televisión donde ministros le dicen a la gente que en el momento que ellos depositen a la cuenta bancaria que está en la pantalla, en ese momento el Señor va a empezar a hacer un milagro en su familia. Esa fue la razón por la que Martín Lutero salió de la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica decían los pregoneros de esta iglesia en aquel tiempo, decían, al momento que caiga su ofrenda, su ayuda para la construcción de la basílica, al momento que caiga su dinero en el fondo del recipiente, desde ese momento el alma de su familia sale del ¿cómo se llama esto?, que ellos le llaman el purgatorio. Entonces, hermanos, es algo parecido que hoy están haciendo la doctrina de los fariseos, que están haciendo oraciones largas, pero están distantes del Señor, oraciones que no llegan a la presencia del Señor. Por esto dice, recibiréis mayor condenación. Y cuando la Biblia habla de mayor condenación, estamos hablando, hermanos, de la palabra, por ejemplo, de mayor dice perizos. O sea, va a ser superabundante, va a ser superior el castigo de estas personas, hermanos, que transfieren este tipo de enseñanzas. Es terrible ver, hermanos, cómo el evangelio se ha tergiversado en muchos lugares y en muchas congregaciones, donde creen que entre más dinero tenga el ministro, más espiritual es, más bendecido está por el Señor, pero se están aprovechando de las viudas. He visto, hermanos, gente triste, ¿verdad?, que han vamos a decir así, donado hasta sus casas y hoy no tienen dónde vivir.
que donan sus carros, donan sus pertenencias. Y yo digo que si alguien lo hace de corazón, porque el Espíritu Santo los movió a hacerlo, gloria a Dios. Pero si alguien es manipulado, está cayendo en la doctrina de los fariseos. Se están aprovechando de tu situación. Lo más importante en este tiempo, hermano mío, es que tú te prepares para la venida de Cristo. El Señor no te va a pedir, no te va a exigir más de lo que tú puedes dar, ¿verdad? Entonces yo escuchaba, ¿verdad?, que un pastor en las redes sociales puso el número de su de cuenta bancaria para que le depositen sus diezmos ahí. Hermanos, yo digo que hay cosas que hay que trabajarlas o hay que hacerlas porque de manera, ¿cómo les digo?, sabia, prudente. Porque está bien el que trabaja del Evangelio, en el Evangelio, viva del Evangelio. Pero no podemos exigir, sino debemos nosotros enseñar a la iglesia. Entonces, ya hemos platicado de 4 puntos de las características de esta doctrina de los fariseos. Así que vamos a ver en qué horario vamos. Ok, entonces vimos que el primer punto fue la hipocresía. El segundo, hacen actos espirituales para ser vistos. Número 3, no entran ni dejan entrar al reino de los cielos. 4, se aprovechan de las viudas. Entonces, esto es importante. Número 5, buscan seguidores para entregarlos al mal. Esa es la doctrina de los fariseos. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí hay, hermanos, mucha tela que cortar, ¿verdad? Otro hay. Cuando en la Biblia usted lee hay, hermano, está hablando de dolor. Quiere decir que viene dolor para estos que promueven este tipo de doctrina. ¿Qué doctrina? Hay que evangelizar. Amén. Hay que evangelizar. Pero primero hay que enseñar a la gente que está dentro de la iglesia. Porque ¿de qué sirve, hermano mío, evangelizar a toda una ciudad y que toda esa ciudad se convierta y viene a la congregación? Y la congregación, tanto la congregación como el pastor y su familia, no, hermano, no se han desarrollado, no han crecido espiritualmente, no han entendido el propósito de tener una vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Que convertimos a aquellas personas en 2 veces más hijos del infierno que los que están dentro de la congregación. Entonces, hermanos, a veces se recorre mar y tierra para ser un creyente, para que una persona se convierta a Cristo. Y verdaderamente, hermanos, está bien, hay que evangelizar, hay que hablar de Cristo, pero lo vamos a traer a una congregación que no está preparada para tener hijos, a una congregación que no está madura para atenderlos. Entonces, cuando llegan, aprenden las malas manías de la congregación y entonces le hacemos 2 veces más hijo del infierno. Entonces hay que buscar seguidores. Amén, hay que evangelizar, hay que hacer proselitismo, evangelismo más bien, pero hermano mío, tenemos que darle buen testimonio. Si somos hipócritas, ellos también lo van a hacer. Si somos adúlteros, esa atmósfera le vamos a transferir, esa genética espiritual se le va a transferir. Si somos insolentes, rebeldes, chismosos, no sé, ¿verdad? Esto no es, hermanos, una acusación, sino que estamos hablando, estoy tratando de ejemplificar el asunto de la doctrina de los fariseos. Entonces, está bien el evangelismo. Y si buscamos
gente que asista, ¿verdad? Y que sean salvos, porque no se trata de proselitismo. El proselitismo es esa acción, ¿verdad?, de buscar gente que esté de acuerdo con nuestra mentalidad, que acepte, ¿verdad?, tal o cual filosofía o partido político o religión. Pero de lo que se trata no es eso, sino se trata de evangelizar, de que las personas tengan una transformación, un cambio. Pero antes de alcanzar a alguien para Cristo, debo yo estar teniendo una relación permanente con el Señor, así como la congregación que estoy pastoreando. Porque, mire, en caso contrario, lo único que vamos a hacer, hermanos, es traer gente para que, hermanos, hagan de cuenta que estamos haciendo más, trayendo leña para el infierno. La Biblia dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, mis hermanos, esto es la verdad, es tremendo. La doctrina de los fariseos. Número 6, no buscan hacer misericordia, justicia y fidelidad. No buscan practicar la misericordia. No buscan hacer lo correcto delante de Dios. No buscan, hermanos, ser fieles al Señor. La misericordia es importante en la congregación, en la iglesia. La misericordia es importante porque, mire, Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y la Biblia dice, porque juicio sin misericordia se hará para el que no tiene misericordia. Es necesario practicar la justicia, porque eso tiene que ver con hacer lo correcto delante del Señor, todo lo que tenga que ver con la bendita palabra del Señor. Y la fidelidad, hermanos, es caminar, hermanos, tomado de la mano con el Señor, obedeciéndole en todo momento. Entonces, el Señor le dice en Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Otra vez, hermanos, el ay y el hipócritas. Dice, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, que son plantas pequeñas, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. A ver, aquí hay que entender esto, ¿verdad? Ellos daban el diezmo de todo, hasta en lo más minucioso. ¿Es malo eso? No. No es malo eso. Lo malo es si diezmas de todo y te olvidas o descuidas los mandamientos más importantes de la ley o de la palabra del Señor, que en este caso es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, la doctrina de los fariseos es aquella que, hermanos, trata de cuidar todos los requisitos, ¿verdad?, de una, ¿qué le diré?, de la declaración práctica de su iglesia, ¿verdad?, cumplir con cada uno de los requisitos, pero olvidarse de lo más importante, que es la justicia, la misericordia y ser fieles al Señor. Y estas, le dice el Señor, son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Así que, hermano, a ver, esto es importante entenderlo, porque entonces podemos caer en una equivocación muy grande, en la equivocación que cae todo el mundo. Dice, entonces no pago el diezmo, ¿verdad? No doy diezmo. Pues al fin de cuentas, lo importante es que yo practique la justicia, la misericordia y que yo sea fiel. Pero aquí dice la Biblia, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar, subraye, sin descuidar aquellas. El primer error doctrinal de los fariseos era que daban el diezmo, pero descuidaban los preceptos de más peso, los mandamientos de Dios.
Ahora, si alguien se va al otro extremo y dice, ok, entonces voy a practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad, y no importa si no diezmo, esa ya es otra cosa. Entonces, estimados hermanos, la doctrina de los fariseos es una doctrina verdaderamente dañina, ¿sí? Si buscamos gente, si hablamos de Cristo, que sea para que vayan a las bodas del Cordero y se conviertan al Señor y busquen del Señor y sean salvos, y cuando toque la trompeta nuestro Señor, ellos también partan de esta tierra. No busquemos seguidores para entregarlos al mal, para que se vuelvan peores. Y hermanos, la doctrina de los fariseos es que ellos no buscan hacer misericordia, justicia y fidelidad. Entonces, debe haber un balance, debe haber un equilibrio, ¿verdad? Y pues vamos hasta aquí a dejarlo en este tema. Vamos a continuar en unos momentos más para seguir con este tema de los vientos de doctrina. Estamos tratando el tema los vientos de doctrina y hemos estado hablando de la doctrina de los fariseos. Mandamos saludos a nuestros hermanos, la hermana Dina Izquierdo, Eddie Don Diego, dice, Alirio Marroquín, Edwin Suara, Graciela Durán, Elim Conroe y la hermana Brisa del Carmen Moreno. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y en un minuto más estaremos compartiendo con ustedes alabanza y adoración. Gócese en el Señor. Los descalabros emocionales personales, Los ciclones que azotan los hogares. las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, El correr de sangre por los medios de comunicación. las lágrimas de mujeres que luchan por su familia. Los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia!